Muy buenos días, amados hermanos. Sí, efectivamente, pero bien. Así bien la bulla los niños. Así bien. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Esos fueron los versículos que me dijeron que tenía que predicar. Complicado. Me acuerdo ahora con todo este ambiente que hay de Marta y María cuando estaba Marta y María, y Marta estaba afanada haciendo cosas en la casa y María estaba sentada escuchando a su Señor. Y muchos a lo mejor pueden pensar que está aguilada, porque el departamento femenino alguna gente está preparando cosas. Pero después, dándole vuelta al tema, son formas de servir al Señor. En ese momento hay que ir al lado bueno. Es interesante analizar ese trozo. Marta afanada porque estaba el Señor en la casa, y María escuchando la palabra del Señor. Las prioridades en la vida, los sentimientos de cómo yo servir al Señor. Un momento para reflexionar, ¿no? No obstante, hoy día con estos dos versículos, yo no soy primero soy un miserable. Eso quiero que lo tengan súper claro. Si usted se considera que es pecador, yo le tengo una buena noticia: yo soy más pecador que usted. A mí no me diferencia absolutamente nada de usted. Una cosa, que soy más pecador. En consecuencia, predicar de dos versículos para alguien como yo es complicado. Pero gracias a Dios que Él nos inspira y que Él en definitiva nos usa para poder traer un mensaje de esto que es medio como frío, hablar de la ley. Fíjense que un hombre escribió una obra magnífica de música en donde su letra decía: Dios es omnipotente y ya reina, aleluya, y el mundo en gloria vuelve a ser el reino del Señor. Ya reina Cristo el Señor, y reinará por siempre y por siempre. Al Señor por siempre, aleluya, aleluya, eterno Rey por siempre y siempre, aleluya, y reinará, Él reinará y reinará por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, aleluya, al eterno Rey, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Te dice: ¿qué está hablando? Hay un músico. Un día no voy a cantar, pero voy a hablar de alguien que hizo música. La lectura de la Biblia durante 20 días, mientras componía la música para el oratorio El Mesías, produjo un cambio maravilloso en la vida de Jorge Federico Händel, más conocido para los que saben de música, George Frederick Händel. El trozo que acabo de leer es el Aleluya del Mesías. El gran compositor había llegado a un fatal momento en su vida cuando todo le parecía inútil. Ya nada se complacía en escuchar sus composiciones musicales. La inspiración había huido de él y estaba, digámoslo así, en bancarrota. Una noche profundamente desanimado, regresó a su casa obsesionado por una sola idea: descansar, dormir y olvidarlo todo. ¿Le ha pasado eso a usted o no? ¿Que quiere llegar a la casa, descansar, dormir y olvidarlo todo? Subió con lentitud las gradas en su humilde estudio, mecánicamente encendió las velas sobre su mesa de trabajo y enseguida frunció el ceño. Eso a mí no me pasa, fruncir el ceño. ¿Qué contendría aquel paquete que descansara sobre el escritorio? Lo abrió y al ver la palabra oratorio, lo tiró a un lado. ¿Quién se estaba burlando de él? Todos sus últimos esfuerzos en componer oratorios habían fracasado. Rompió en 1000 pedazos la carta, pisoteó con cólera al suelo y luego cayó sobre su cama deseoso de dormir. Pero el insomnio se apoderó de él.
Una tempestad agitaba su pecho. Al fin se levantó, encendió nuevamente las velas y llevó el manuscrito hacia la luz y leyó el título: El Mesías. Y enseguida las palabras: consolaos, consolaos. Estas le llamaron la atención. Era el maravilloso principio de la poesía y a la vez un desafío celestial al ánimo apagado del compositor. Apenas había leído las primeras palabras cuando éstas empezaron a traducirse en un lenguaje musical que dilataba, elevándose triunfalmente hacia el cielo. Una vez más Händel oyó tonos musicales después de una larga sequía de inspiración. Con los dedos temblorosos pasaba las páginas, se sentía llamado a elevar su voz con gran fuerza y en un numeroso coro. Ya oía vibrar los instrumentos, el solo poderoso de las tubas sostenido sobre los acordes fulminantes del órgano. Desapareció el cansancio, fue bañado en un mar de tonos musicales que corrían como olas sobre su alma, agitando la inspiración dormida. Tomó su Biblia y empezó a leer las profecías del Mesías prometido, su advenimiento al fin y de su ascensión hacia el Padre. El fuego divino ardía nuevamente en su ser, las lágrimas inundaban sus ojos. Tomando la pluma comenzó a traducir sobre el pentagrama lo que resonaba en su mente y en su corazón. Sus dedos corrían incansablemente y pronto se vieron las hojas del papel cubiertas de extraños signos musicales. La ciudad dormía bajo el manto una densa oscuridad, pero el espíritu de Händel estaba iluminado por la luz celestial y su cuarto vibraba de música. Día y noche estuvo entregando su tarea, viviendo y respirando una atmósfera de ritmos y tonos y las escrituras. Cuanto más se acercaba al fin de su composición, con mayor violencia le azotaba el temporal de esta furiosa inspiración. Ya pulsaba las cuerdas del clavicordio, ya cantaba, ya escribía con ligereza hasta agotar la fuerza de sus dedos. Nunca antes había vivido una similar batalla musical. Quedaba solo una palabra para hacer ungida la iluminación: el amén. 2 sílabas, pero esas 2 sílabas debían ser construidas sobre un monumento que alcanzara los cielos. Al fin, después de 24 días, un milagro en el mundo de la música fue terminado por el maestro Georg Friedrich Händel. La pluma cayó al suelo y Händel durmió 17 horas. Vino una persona después de escuchar el oratorio y le dice: nunca en mi vida había escuchado cosa parecida. Y le pregunta: ¿cómo lo hizo? Y Händel, con la cabeza inclinada, respondió: Dios me ha visitado. Dios me ha visitado. Yo ya estoy viejo ya para ver la sociedad hoy día, pero me siento con muchas ganas de hacer cosas. Y yo me emociono hoy día porque nos falta emocionarnos. Estamos tan preocupados de otras cosas que nos falta emocionarnos. Nos falta parar. Nos falta decir, como dijo Händel: Dios me ha visitado. ¿Quién soy yo para que me visite Dios? Él leyó la Biblia y cambió su vida. Nosotros estamos en el mes de la Biblia. Podemos ver a través de testimonios qué es lo que puede hacer una persona en la lectura de la Biblia. Muchos de los que estamos aquí sabemos, conocemos y creemos firmemente que es la forma eficaz en la que el Señor, nuestro Dios, se muestra en su totalidad a sus hijos, sin secretos, no como nosotros que siempre andamos ahí guardando una tarjetita y siempre ahí maquinando algo. Se nos muestra a nosotros en su totalidad para que a su vez nosotros sepamos quién es nuestro Padre. En lo que ya ha desarrollado el libro de Mateo, en los primeros cuatro capítulos, nos muestra la bienaventuranza. Él dice que los discípulos serán perseguidos debido a él, y eso trae recompensas del cielo y los alinea con los profetas de la antigüedad. El rechazo y persecución por los líderes de Israel es una señal de la autenticidad de la Biblia de Jesús y de sus seguidores. Enseña sobre la sal y la luz en los capítulos anteriores, y eso es para producir perseverancia, porque al igual que la sal, los discípulos de Cristo son un preservante contra el mal y una fuente de revelación y de verdad para el mundo. Su enseñanza sobre la ley
es refutar a los perseguidores que dicen que Él y sus seguidores violaban la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Su sacrificio expiatorio fue una realidad. La ley fue un tutor para guiarnos a Cristo, para que nadie pueda observar la ley perfectamente. Saber eso nos ayuda a nuestra necesidad de un Salvador. Por mi parte, en mi caso, ¿cuál es el tema que permanece como una constante en nuestros pensamientos, en nuestra vida rutinaria? El concepto de seguridad, de estar seguros, de tener todo controlado, estar seguros de todo. Le doy muchas gracias al Señor por permitirme hablar de su palabra en esta mañana. Porque el Señor nos quiere mostrar, nos quiere persuadir en nuestro corazón, amados hermanos, convencer y nuevamente mostrar su misericordia para con nosotros, que afirmándonos en Él hay seguridad, afirmándonos en Él hay fidelidad, afirmándonos en Él hay cumplimiento a todas sus promesas, por lo cual yo debo conocer la palabra de Dios, debo conocer la Biblia, para poder así decir que me da seguridad, porque la palabra del Señor es segura. No me cabe duda que Händel, cuando leyó la Biblia, su vida tomó sentido. Cuando usted conoció al Señor, cuando lo conozca o lo conoce, su vida toma sentido. Ahora, yo ¿cómo con estos versículos de la ley puedo encontrar la misericordia, el amor, el perdón y todo? Amados hermanos, cada trozo de la Escritura está el mensaje del Señor. Y es impresionante cómo nos puede llegar a conmover. En esta mañana el Señor nos quiere mostrar que la palabra es segura. La palabra es segura. Händel recibió esa inspiración porque vio seguridad en las Escrituras, vio esperanza para su vida, vio la magnificencia del Señor en las Escrituras y que nosotros podemos acceder a ella. La palabra es segura, amados hermanos, porque la actitud de Cristo muestra que Él cumple la ley y actúa en consecuencia a ella. Por eso es segura la palabra. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Una vez más, amados hermanos, la fuerza de las palabras del Señor son tremendas, ya que sabe qué pensamos y cómo a través de lo que pensamos distorsionamos su ley y empezamos a lucurar en forma maquiavélica un acomodamiento de nuestros deseos porque pensamos que somos buenos. ¿Por qué creen que el Señor dijo, no penséis que vengo a anular la ley? Si nos conoce el Señor, me conoce a mí. La semana pasada, amados hermanos, estábamos, hace 2 semanas, en el encuentro Arte y Liturgia. Y en una de las intervenciones, el pastor Jonathan me decía, uy, abúrrase de creerse bueno. Amados hermanos, yo me creo bueno. Y me ven bueno. Pero soy un desastre. Y ese es nuestro problema, hermano. Por eso nuestra rodilla no se inclina. Porque somos soberbios. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Por soberbia. Esa frase para mí es elocuente en mi interpretación, amado hermano. Te voy a compartirlo o no compartirlo. Pero cuando el Señor dice, no penséis, ¿por qué lo dijo? Porque ya lo estábamos pensando. Si yo siempre trato de acomodar la cuestión, si es terrible. Debemos convencernos de que estamos descarriados, que no somos nada y necesitamos de la ley y que esté presente en cada momento de nuestra vida. 1 Pedro 2:1. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia.
El Señor nos dice eso. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. No penséis que venía a anular la ley. ¿Por qué no estaba? Porque estaba hecho después. El Señor lo dice. Si bien es cierto, debemos tener absoluta claridad que la ley no fue dada como medio de salvación. Sí, porque si no, estaríamos todos ahí, ¿verdad? Si fuera por la ley, entonces sería por obra. Estaríamos todos cumpliendo la ley, total. Cumplir la ley es lo que vemos por fuera. Pero les tengo una mala noticia. El Señor ve el corazón. Puede cumplir la ley completa. Pero si el corazón no anda de acuerdo con la ley, estamos con problemas. Y no es el único que tiene el problema. Todos tenemos problemas. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Así que no se preocupe de cumplir la ley. Oye, ningún ser humano va a ser justificado por cumplir la ley. Lo dice la palabra. Esa es la primera parte del versículo. La segunda parte dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso está la ley, amado hermano, con nosotros. Porque la ley nos lleva al conocimiento del pecado en mi vida. Romanos 8:20 dice Pablo. Sino más bien, como dice este versículo, la ley nos fue dada con el propósito de hacer patente a nosotros nuestra pecaminosidad. Su uso legítimo es producir el conocimiento del pecado y de llevar de esta manera al arrepentimiento. Amados, en la ley hay algo más que un edicto. En la ley encontramos el carácter santo y justo de Dios. La ley encontramos el carácter santo y justo de Dios. La ley encuentra su punto de partida en la naturaleza misma de Dios y su relación con las criaturas. Así que la ley no depende de la voluntad divina, sino de la naturaleza divina. Dios es justo. Y la ley es justa. Si las cosas que me pasan, yo no hablar de usted, ¿eh? Yo voy a hablar de mí. Las cosas que me pasan a mí, los tropiezos en mi vida, es porque no he cumplido la ley, porque la ley me hace ver mi pecado. Y si yo no cumplo la ley es porque mi corazón no está convencido de que lo que el Señor nos pide es lo que debemos hacer. Si realmente las cosas son súper simples, uno trata ahí de darle como para tratar, si aquí, hermano, esta cosa, uno empieza a entender por qué hay que ser como niño para entrar al reino de los cielos. Estamos hablando de un Señor que nos amó, que dio su Hijo, pero que tiene reglas, porque Él quiere que nos vaya bien. Si no es por otra cosa, quiere que nos vaya bien. Y nosotros hacemos lo que queremos. Este es el problema. Empezamos ahí a... ¿No estará equivocado el Señor? Yo digo, se le fue por aquí, se le fue, porque tenemos otro punto de vista. Y ahí empezamos, y que la tolerancia, más la palabra, yo tengo una opinión respecto a la tolerancia, pero por eso nunca voy a llegar arriba, porque la tolerancia es complicada. Hoy día la tolerancia lo usamos, pero como queremos, pues si un paño de cocina la gusta. ¿Te cachas que el paño de cocina lava el piso? Tienen que lavar el paño de cocina. Lava la cosa, lava el paño. Lava todo el paño de cocina. Por eso la ley es complicada, porque nos enfrenta a nuestra realidad con Dios. Y no nos gusta. A mí no me gusta. Y perdone que los meta, pero no lo dije, no lo iba a meter. No me gusta. Porque es así. Y es terrible cuando uno tenga. Para mí esta semana ha sido particularmente especial. Y doy muchas gracias a Dios. Porque cuando uno toma la conciencia de haber cometido pecado, yo oye, mentí, robé, es pecado. Le dije, ayer mi amada señora, porque yo tengo una mujer pero muy sabia al lado. Estábamos conversando este tema de la ley y todo, y veníamos por toda la. Y el Perla, entiéndase Perla como Andrés Cajardo. Hoy ahí de repente de una micro y el taco por toda la, ¿cachai? En Santiago hay que eliminar las micros. Y mi señora sabiamente me dice, gracias a Dios que no piensa lo mismo de ti.
El Señor mandó a su Hijo a morir por mí. Y yo estaba diciendo, hay que eliminar la nica. ¿Se da cuenta? Esos detalles chiquititos sobre los que yo les invito a que cada uno de ustedes analice en su vida. Porque es tan terrible que en esas cosas chiquititas es donde sale la intención del corazón. Por eso no cumplir la ley, Señor del corazón. Siempre me adelanto, soy disciplinado yo. Amados, en este versículo 17 expresa el concepto de la obediencia a la palabra de Dios ejemplificado en Jesucristo. Él viene a cumplir. ¿En algún momento puso algún cuestionamiento el Señor? Dijo, no, yo vengo acá y vengo a cumplir la ley. Punto, se acabó, simple. No hay que hacer ni un seminario, nada, porque no hay nada que hablar. Es un dogma eso, no es demostrado. Vengo a cumplir. Y por eso no tenemos carácter, por eso somos igual que las velas. Para el sopla el viento, vamos para allá, con el viento vamos para allá. Un desastre. Quienes seguimos a Él, debemos seguir el ejemplo de Cristo, obedecer. Debemos obedecer la palabra de Dios. Seguramente muchos piensan que la nueva revelación de Dios en Jesucristo echaba por tierra los antiguos mandamientos expresados en la ley de los profetas. Por si acaso la ley de los profetas del Antiguo Testamento, para que no tengan claro. Jesucristo no solo muestra que este pensamiento es equivocado, sino que cumple y obedece la ley a cabalidad. Amados hermanos, Jesucristo es el modelo de obediencia a la palabra de Dios para los cristianos. La obediencia de Jesucristo no era ciega, ya que interpretaba, actualizaba la palabra de Dios en su contexto y la pone en práctico, pero la esencia de ella no la cambió jamás. Definitivamente Jesucristo es nuestro modelo, por lo cual debemos conocerlo y conocer su mensaje. Debemos tener... Hermano, lean la Biblia, dejemos leer tanta literatura. Bueno, yo no leo nada, leo la Biblia. Pero tanta literatura, yo voy a las librerías y se ve ahí. Y ponen hasta acá de doctor, ¿verdad? Y empiezan a buscar libros ahí. ¿De quién es mi vida? ¿Quién es el dueño de mi vida? Pregunto, no sé a quién sabe, ¿no? El Señor. ¿Y a quién tengo que conocer? Al Señor. ¿Y por qué tengo que conocer? Porque me ama profundamente. Me ama profundamente. Debemos tener presente que la tendencia humana es a la desobediencia, por si no lo sabían. Eso es la tendencia humana. Y esta puede llegar hasta los líderes religiosos. Acuérdense los fariseos. No solo trataban de restringir o suavizar la enseñanza de la ley para liberarse de las consecuencias de su obediencia, sino que la acomodaban a sus conveniencias y después se jactaban de cumplirlo. No solo es saber, sino obedecer, y para obedecer es necesario comprender. Para comprender es necesario leer, examinar, asimilar y vivir la palabra. No podemos eludir la responsabilidad, amigos y hermanos. Nuestra vida y misión es obedecer y enseñar todas las cosas que Él ha mandado. Son muchos los creyentes que con sinceridad se acercan al tema de la ley. Otros simplemente buscan excusas para no cumplir con sus deberes y responsabilidades, arguyendo que los ejemplos mencionados no son vigentes, ni son practicables, porque solo son para la gente del Antiguo Testamento. La división que hoy día encontramos en la Biblia, amados hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento, son el resultado de esfuerzos literarios, traductores, cuyo objetivo no es definir lo válido y lo caduco, sino ayudarnos en nuestro estudio de las Escrituras. Si afirmamos que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces no debemos hacernos problemas en aceptar que la ley y los profetas, Antiguo Testamento, también son el producto de la inspiración divina. Sí, por eso el Señor vino a cumplirla. No es por otra cosa. ¿Y sabe qué? Se hizo hombre. Porque se puede. Porque se puede. Cumplir la ley se puede. Pero cuando estamos íntegramente entregados al Señor. Íntegramente entregados al Señor. Muchos queremos poner la atención en la conducta de otros, pero esto es un error, más que error, un horror. Unos lo hacen para justificar sus comportamientos y decisiones mundanas, y otros para compararse y medir su nivel de espiritualidad. Amado hermano,
Amigo, hay que compararse con el Señor. Porque yo en el trabajo siempre digo, para trabajar tengo experiencia, algo manejo el tema, pero yo sé que hay chorrocientos mil mejores que yo para trabajar. Así como yo, debo andar como unos 20, a lo mejor más abajo que yo. Pero sobre mí hay mucha gente. Entonces, compararme con ellos, ¿qué sentido? No tiene sentido. Porque siempre voy a ser mejor que otro y peor. Comparemos con el Señor. Regla de fe, de conducta, de obediencia. El Señor. De cómo entregarse por los demás, de empatía. Por eso hay que conocer al Señor. La obediencia a la palabra es un desafío que exige cambios radicales en nuestra manera de pensar y actuar, exige humildad y mansedumbre que solo son posibles por el poder y amor de Dios para con nosotros. ¿Usted sabe que Dios le ama? Están durmiendo. Esa es culpa mía. Sí, claro, porque si no... ¿Usted sabe que Dios le ama? Sí. No conforméis a este siglo, dice la palabra, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice el Señor. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Más tarde el apóstol Pablo en su carta a Romanos destaca y aclara perfectamente cuánto debemos tener presente la ley en nuestras vidas. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí nos parecemos a Cristo. Cuando Cristo dice: vengo a cumplir la ley. Además, Pablo concluye afirmando: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena, hermano. Me salió así como estoy mintiendo. Usted no se imagina, amado hermano, cuán fácil hubiera sido mi vida si alguien... Mira, cómo le echo la culpa a otro. ¿Se fija o no? ¿Se fija o no? Si alguien me hubiera dicho: amado, ame la ley del Señor como a nada. Pero le eché la culpa a otro. Porque sí me hablaron de la ley. Sin duda, la leí, yo leía, ese trozo lo he leído 20.000 veces. Pero se da cuenta cómo leemos la Biblia. Como si fuera el condorito, a veces. Perdónenme que sea tan peyorativo. Porque para leer la Biblia hay que prepararse. Señor, por favor, ayúdame para entender esto. No lea a Jesús lloró, que fue cuando muere Lázaro. No hay nada que entender. Lloró nomás el Señor. Pero cuando lea trozos complicado, Señor, ayúdame para poder entender. ¿Qué es lo que quiere en mi vida, Señor, con esto? ¿No se imaginan cuánto mejor hubiera sido mi vida si hubiera hecho caso y haber entendido lo que Pablo está afirmando, de que a la verdad la ley es santa, es un mandamiento santo, justo y bueno? La aseveración de Jesús deja ver que la ley en su totalidad no es parcial, sino que se dirige al hombre en todas sus relaciones. No es una prohibición, sino que es una demanda positiva, puesto que exige conformidad absoluta a Dios. La venida del Señor, en vez de desautorizar las Escrituras hasta su aniquilación, elevó sus demandas por encima de cualquier otro acto exterior. La palabra es segura, hermano, porque la actitud de Cristo muestra que Él cumple la ley y actúa en consecuencia de ella. ¿Usted quiere ser como Cristo? Yo quiero ser como Cristo. Segundo punto. La palabra es segura, amado hermano, porque por Cristo se confirma la vigencia de la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Tranquilo, me quedan 20 horas. Amado hermano, esto es la primera vez que dice el Señor, porque de cierto os digo. De aquí empezó todo su proceso, porque no es cierto que después en la Escritura encontramos de cierto. Esta fue su primera vez. La potencia, amado hermano, convicción, claridad de este versículo están de acuerdo a lo que es el carácter de Dios, a su atributo de inmutabilidad y seriedad de cumplir su promesa. Nuestro Dios es maravilloso. Qué importante tener a Dios como nuestro Padre, tomar conciencia de ello, una real conciencia de ello, de que todo lo que Él dice, promete, son realidades tangibles para cada una de nuestras vidas, mientras haya obediencia en amor y gratitud a Él, convencidos en nuestro foro interno de que Jesús es mi Rey. ¿Sí, ese es nuestro problema? Pues dale, ese es mi problema. ¿No estar convencido de eso? Hermano, si estuviéramos convencidos de eso, le aseguro que usaríamos menos pañuelos para llorar nuestras miserias. Una horma a la casa, no es malo. Hermano, yo soy pausado porque las cosas hoy día son rebeldes lo que hay hoy día. Todo rápido, todo así inmediato, igual que las caricaturas que veíamos hace 20 años atrás, hoy día es una realidad. Así que ojo con las películas que estamos viendo hoy día. Miren que los directores de cine las han achuntado a todas. No sé si a raíz de sus películas han direccionado a la sociedad a eso, y porque yo no he sido capaz de enfrentarme a ello y de tratar de hablar más del Señor y no estar viendo las películas, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. ¿Con qué sabiduría, amados hermanos? Pensando hasta en la gente, entre comillas, culta, hombres letrados, hombres que se dicen sabios. No, que esto de la iglesia es puramente inferior. Bueno, usted sabe cómo le decían el opio del pueblo, ¿ah? Para indicar con claridad que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido totalmente. ¿Ustedes sabían, amados hermanos, que la jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo? Y ahí el Señor la menciona, que ni una jota ni una tilde. La tilde, por su lado, es un pequeño trazo o proyección que sirve para distinguir una letra de otra. Por ejemplo, para diferenciar la E mayúscula de la F. Basta que le coloque un trazo en la parte inferior a la F y convierto la letra F en E. Esa es la tilde. Y el Señor está hablándole a los sabios que ni una J ni una tilde se modera. Y muchas veces, como en mi caso, tengo estos libros ya. Primera de Andrés, versículo 1. Comamos y vivamos que mañana moriremos, por ejemplo. ¿Ah? Soy muy falsa, hermano. Si eso es lo que pasa, querido hermano. La soberbia aflora con los poros. Y la humildad que necesitamos para reconocer que el Señor nos está hablando y que su palabra es lo único que nos hará prosperar. Nada. Siempre queremos agregarle algo. Siempre ahí buscándole algo. No somos amigos de nuestros hijos, amados hermanos. Somos los papás de nuestros hijos. Y nos damos cuenta cuando es tarde. Cuando ellos nos tratan como amigos. Yo un amigo lo desecho o lo sigo invitando. Nuestros papás son mis papás. Yo soy el papá de mis hijos. Si no se trata de andar guasqueándolo. Yo no estoy de acuerdo con la disciplina del látigo. Mi interpretación de la Biblia pasa por un tema de disciplina con carácter. ¿A quién anduvo agarrando, perdón la expresión, discúlpenme, ¿a quién anduvo agarrando cachuchazos Jesús con alguien o no? Pues Jesús habló, y habló con convicción. Y eso es lo que destrozaba los corazones. Yo no soy partidario de la huasca,
tengo opinión. Pero creo que lo que el Señor me ha enseñado es que la cosa se habla clara, precisa y concisa. Las cosas se dicen como son y punto. Y somos los papás. Nuestros niños no saben nada. Usted cuando conoció al Señor sabía algo, ¿no? Nada. El Señor lo ha ido cultivando, el Señor, pero le ha ido poniendo normas el Señor. Y cuando se equivoca, tenía razón. Pero el Señor nos ha normado. Nos ha tratado como niños. Muchos somos niños todavía en el espíritu. Nosotros somos los papás de nuestros cabros. Yo lamento, hijo, que te haya tocado este papá, pero bueno, es lo que hay, pero yo soy su papá. Y hoy día en la clase escuela dominical se están perdiendo un manjar, y voy a ser pesado, porque se están perdiendo un manjar en la escuela dominical que les cambiaría la vida si vienen, porque estamos hablando del Señor, no de otra cosa, estamos hablando del Señor. Hoy día preguntaban, ¿qué lamentarías si hoy te mueres? ¿Y saben qué se me vino a la cabeza muy al tiro? No lo compartí aquí, me da nada vergüenza. Se lo voy a decir a ustedes, para que me dé más vergüenza. No han dedicado más tiempo a mis hijos. Y no han dedicado más tiempo a mi Señor. Pero tiempo bueno, no. Tiempo con carácter de hijo de Dios. Porque así hay que decir las cosas. Nosotros somos príncipes. Cuando usted es adoptado por el Señor, nuestro Dios, usted es príncipe. Porque es hijo del rey. Y no quiere hacer caso a eso. Y no lo cree, porque es soberbio. Porque encuentra que no, y el no, y le están poniendo mucho, están poniendo medio pentecostal el hermano. Amado hermano, usted es príncipe. Damas son princesas. Y nosotros la tratamos pésimo. No a la altura que Cristo nos pidió. O sea, el problema, amado hermano, de nuestra vida, y dado este versículo, esto, y que nos aclara el Señor, y que para que tengan claro que la ley es la ley y punto. Usted la hace o no la hace. Pero el Señor agrega otra cosa. Y Él nos dio su gracia, nos dio su amor, su ejemplo, para que usted las haga con pasión, convencido de que solo con el amor que el Señor nos ha mostrado, con su perdón y con su bendición, podemos cumplir la ley, pero de aquí adentro, en donde el esfuerzo físico por poner un gesto, sonreír, no andar tratando de sonreír, se andar riendo solo. Porque el Señor está gobernando su vida. Es hijo del Rey de Reyes, Señor de señores. No hay quien pueda con el Señor. Y yo en mi miserable vida no lo demuestro. Tengo un problema y me decaigo. Y por eso doy gracias al Señor, porque esta semana ha sido heavy para mí. Y he estado y le contaba a mi señora y quiero mantener la risa, porque es así, amado hermano. Estamos igual que los discípulos ahí en la barca, en la tormenta, Señor salva, hasta lo despierta el pobre Señor, que estaba durmiendo, estaba descansando un ratito. Pero tuvieron que despertarle para que calmara las aguas. Y si el Señor lo está mostrando ahí es porque Él está dispuesto a despertar. Porque no va a despertar como despierto yo, cuando me despiertan porque falta algo. O me despiertan porque hay una necesidad de algo. El Señor va a partir al tiro cuando usted quiera despertar. Porque el Señor lo ama profundamente. Eso nos cuesta entenderlo. No podemos entender cómo nos ama el Señor. Pero el Señor nos ama profundamente. La propuesta de Jesús es que la ley de Dios es absoluta. No tiene y no puede y no debe ser cambiada ni modificada para suavizar su exigencia. La revelación de Dios en Cristo Jesús no contradice la revelación del Antiguo Testamento. Hay absoluta coherencia. Amado hermano, la Biblia es palabra segura, ya que el sello que tiene es de garantía y es de procedencia divina.
no depende del hombre. Y es por eso es que es para todas las personas, es para todos los lugares y es para todos los tiempos. Simple, simple y simple, porque todo lo que existe es de Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Romanos 11:36. Es simple. ¿Qué psicólogo se iba a imaginar que iban a hablar de la ansiedad en los tiempos del Señor? Porque esa es la enfermedad que más hoy día hay a nivel de la psicología. Puede ser o no, no sé. Pero uno de los problemas nuestros es la ansiedad. Entonces la Biblia está hecha para siempre. No hay que agregarle nada. Hay que estudiarla. Debemos entender y rendirnos en todo nuestro ser al Señor mi Dios, a mi Padre, a mi Redentor, a mi soberano Señor que tiene el universo a sus pies. ¿Se dio cuenta que cantó eso usted o no? ¿Se dio cuenta que lo cantó, no? Qué importante es lo que cantamos. Soberano Señor, el universo a tus pies. Grato es contar la historia. ¿Pero cuál historia? Qué descanso, amados hermanos. Yo cuando estaba haciendo este sermón iba descansando cada vez que lo hacía, iba descansando cada vez más. Por eso es tan importante para mi vida estar en el centro de la voluntad de Dios. Amado hermano, yo quiero que haga una reflexión en su vida. Todos hemos tenido algún momento en que estamos en el centro de la voluntad del Señor. Hemos tenido momentos. No me cabe duda que los hemos tenido. ¿Cómo ha estado su día en ese rato? Hágame memoria. ¿Cómo estuvo su día en ese rato? Cuando estuvo en el centro de la voluntad de Dios. No se acuerda mucho, porque se acuerda más de sus problemas. Y eso es lo otro que estuvimos viendo en la escuela dominical, amado hermano. Que creemos que nuestros problemas son más grandes que el poder de Dios. Si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, diría ese monte, muévete, y el monte se movería. Eso sale en la Escritura. ¿Usted lo cree? Pregunta, ¿conoce la semilla de mostaza? Creo que, ¿cuánto? ¿Medirá un milímetro? La mía mide 2 centímetros. No. 1 milímetro. Dice, como un grano de mostaza, fuera mi fe. Y si el Señor lo puso en las Sagradas Escrituras porque es una medida que yo creo que no tenemos. Y es tan bondadoso el Señor que nos puso eso, porque perfectamente, por favor, no, es que hagamos las comparaciones como son. Imagínense si fuera como un zapallo, un zapallo grande. Entonces uno dice, no, olvídate, como un zapallo imposible. Pero no, usó la semilla de mostaza. Porque es infinitesimalmente chica. Y el Señor nos pide que si tuviéramos fe como un gran... Imagínense. Qué maravilloso como el Señor nos muestra y nos hace ver con cosas tangibles lo que tenemos en nuestras vidas. En efecto, uno de los grandes fundamentos de la fe cristiana es que las Escrituras son la verdad absoluta, de modo que siempre es vigente, ayer, hoy y por siempre. Y esto, para que sea válido, lo confirma la Escritura, dando una permanencia eterna que no deja asombrar. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 16:17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Las verdades, entre comillas, descubiertas por los seres humanos, cambian según nuevos descubrimientos, pero la palabra de Dios es inmutable, permanece para siempre. Cuando el fariseo, posterior a la conversación con el saduceo que tuvo Jesús, se acerca y lo tienta, ahí en Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Para tentarlo, mírense, no estamos muy lejos, yo no estoy muy lejos de los fariseos. Y Jesús le dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Son los 4 primeros mandamientos expresados en Éxodo 20. Es la síntesis de los 4 primeros mandamientos. Y usted vaya a su casa y léalo. Los 4 primeros mandamientos hablan de la relación hombre con el Dios. Y ahí expresa en forma así, que es lo que significa aquí el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primero y gran mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 6 restantes, que hablan de la relación con sus padres. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, nuevamente confirmando de que toda la Escritura es vigente. Jesucristo, con esta respuesta, valida toda la Escritura y muestra al fariseo que no se sale nada de la ley y los profetas. Jesús es el modelo de obediencia para los cristianos en todos los tiempos. El compromiso de la obediencia a la palabra de Dios no ha cambiado ni cambiará jamás. Jesucristo dice que debemos obedecer. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Debemos tener presente que la obediencia a la palabra nos coloca en una posición totalmente contraria al sistema de este mundo, pero vale la pena. No es fácil, demanda una valentía singular. El sistema de vida de este mundo tiene la capacidad para disfrazar las cosas de tal manera que lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Yo no sé, amado hermano, amigo, la cosa es difícil para nosotros. Es casi deprimente para nuestras vidas cómo el Señor nos muestra a través de la palabra lo que hay que hacer y que nosotros vemos que no es posible. Hay un concepto que les hablé en la primera parte, cuando decía de que hay que ver la ley, la obediencia, y en la primera parte de este sermón dije: la obediencia a la palabra de Dios es un desafío que exige cambio, desafío que exige cambios radicales en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, actuar, exige humildad, pero que son solo posibles con el poder y amor de Dios para con nosotros. Dios hizo todo nuevamente. Debemos considerar la gracia del Señor por la cual nosotros hoy día vivimos. La vida centrada en las obras de la ley es una vida centrada en sí misma. En cambio, la ley de la gracia produce una vida centrada en Dios, en donde nuestro modelo de conducta pasa a ser el Señor Jesucristo. Bajo la gracia ya no es necesario matar para ser considerado homicida. Basta con un insulto a otra persona. Ya no es necesario que se nos encuentre en el acto mismo del robo. Basta con pensar en robar. Ya no es la venganza, sino volver la otra mejilla. Nosotros decimos que bueno, la gracia, pero la gracia, amados hermanos, nos lleva más. Si se nos pide la chaqueta, debemos también dar la camisa. Si se nos pide caminar, debemos caminar 1 kilómetro, debemos caminar 2, 3, 4, no importa. El asunto ya no es dar. El asunto ya no es recibir, sino que dar con gratitud y generosidad. El odio ya no tiene cabida, porque se nos pide amar a nuestros enemigos. Por favor, pasemos aquí tan rápido la Biblia. ¿Se da cuenta, hermano? Si ahí está nuestro problema. Cuando yo creo en la Biblia, su integridad es en su integridad. El Señor mismo lo dice en el Sermón del Monte: ¿de qué sirve amar a los que ustedes aman? ¿De qué sirve? De nada. Anda a amar a tu enemigo y anda con todo, viejo. No, es que de a poquito, no, viejo, anda con todo. Si no, nos quedamos acá. ¿No se lo vamos a predicar? ¿Cuál es el concepto detrás de salir a predicar afuera, al mundo? ¿Cuál es el concepto que lo mueve? ¿Cuál es el concepto que lo mueve, amado hermano? Pero díganlo con fuerza. Si el amor de Dios es lo más maravilloso. Y si vamos para afuera, alguien que está ahí, no sé, hablando del cebú, de Satanás, con la larga, lo que quieran. Entonces, ahí tenemos que ir para allá a predicar. Pero si ustedes creen, ¿por qué pasan todas las cosas hoy día aquí? ¿Por qué vemos
¿Qué quiere que le diga? La semana pasada yo estaba en turno, estaba en el norte, y veía como... Y decir la palabra, me acordé de mi señora, dije, voy a quedar callado, veía unos muchachos ahí, mira, muchachos, salió bonito, me enamoraron. Uno que hay botando un pilar de ladrillo y los demás saltaban aplaudiendo. Ay, me van a perdonar, aquí no tiene nada que derecha, izquierda, ausencia total de Dios, punto. Y hoy día hay muchos que se enfrascan en tendencias políticas. Horror, no le digo horror, horror. Todas las cosas en sí son buenas. El problema es el motor que las genera. Y hoy día en el mundo hay ausencia de Dios. En consecuencia, lo que genera todo lo que hay afuera es ausencia de Dios. ¿Qué van a pedir? ¿Y de quién es la responsabilidad que hay ausencia de Dios? Mía. Yo estoy hablando de mía. Mía. ¿Cuándo va a entender de que Cristo vino a morir por todos nosotros? O Juan 3:16 todavía no lo entiende. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Filtramos, ¿no? Oye, vamos para allá, ¿no? Porque no, para allá. Amado hermano, Cristo el Señor está en Peñalolén. ¿Qué significa Peñalolén? Porque una palabra es mapurutú. Comunión de hermanos. Comunión de hermanos. Bien. Tenemos que ir a predicar en la comuna de la comunión de hermanos. Peñalolén. ¿Usted cree que fue casualidad que cayéramos aquí en Peñalolén, comunión de hermanos? El plan de Dios es perfecto. Es perfecto. Nosotros tenemos que salir a predicar. Nosotros tenemos que ir a mostrar la palabra de Dios. Tenemos que ir a mostrar la ley del Señor. Y no filtrar a quien sí y a quien no. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sabiendo el Señor, y él mismo lo dijo, que el mundo es de Satanás. No obstante, el Señor ama al mundo. Amados hermanos, esta cosa de Dios es maravillosa. Y yo me entusiasmo aquí y les doy la lata. El odio no tiene cabida porque se nos pide amar y perdonar. Ya no es el diezmo y la ofrenda. Se nos pide la vida. Quiero enfatizar y dejar en claro que la gracia no nos excusa, ni tampoco minimiza nuestros deberes y responsabilidades como hijos del Señor. Por el contrario, las multiplica y nos coloca bajo una responsabilidad mayor. No, hermano, ¿se da cuenta cómo el Señor hace todo? Nosotros lo único que debemos decir es: heme aquí. ¿Cuánta vida vamos a dejar que se nos vaya entre las manos por no rendirnos a los pies del Señor? Sabemos lo que necesitamos saber del Señor. Sabemos de su perfecta ley. Sabemos de su maravillosa gracia. Amado, ¿qué necesito para caer de rodillas ante el Señor y rendirme ante Él? ¿Cuál será su magnífica obra? Ya que para George Friedrich Händel fue el Mesías una vez que leyó la Biblia. ¿Cuál va a ser su obra magnífica que va a realizar usted cuando entienda que la Sagrada Escritura, como hemos visto, es la palabra de Dios, y que la ley del Dios es santa, es buena y nos hará prosperar cuando esté en nuestro corazón? Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga grandemente, que el Señor confirme nuestros corazones de que su amor está presente día a día en nuestras vidas, y es lo único que añora, lo único que desea en su profundo ser, es que obedezcamos de corazón, de que nos rindamos
bajemos la guardia, doblemos las rodillas, bajemos la cabeza y dejemos que el Señor haga en nosotros, haga en nosotros. El Señor nos bendiga. Tengamos nuestra oración. Padre nuestro celestial, te damos tantas gracias, y yo en particular, oh Señor, porque tú muestras tus sagradas escrituras de forma clara, precisa. Ayúdanos, Padre amado, para que seamos dóciles, Señor, seamos humildes y podamos, oh Señor, cambiar nuestras vidas. Amado Padre celestial, te pedimos que tú cambies nuestro rostro, Señor. Padre amado, cuando nos miramos, o yo me miro al espejo en la mañana, oh Señor, necesitamos ver una cara radiante, Padre amado. Porque tengo el privilegio de levantarme, despertar y estar frente al espejo mirándome. No son derechos, Señor, si son bendiciones. Son milagros, Señor, el levantarse en la mañana. Padre, por favor, permítenos empezar de nuevo, Señor. Permite que este domingo sea un domingo distinto, Señor, en que podamos nuevamente tomar el sentido lotendo, Señor. Haznos dóciles, Padre amado. Ayúdanos a que podamos doblar nuestras rodillas, rendirnos ante tu presencia, Señor. Te ruego por aquellos corazones que en este momento, Señor, tú has persuadido y que anhelan, oh Señor, reconsagrar sus vidas a ti, oh Señor. Y aquellos que no te conocen y que están conociendo y que quieren conocerte y aceptarte como Señor, que tú también estés con ellos, Señor, y les ayudes, Padre amado. Ayuda a Cristo el Señor, oh Señor, para que pueda estar en el centro de tu voluntad. Amén. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser más fraternos, Señor, los unos con los otros. Ayúdanos, Padre, para que este momento de la tarde podamos aprovecharlo, Señor, en aquellas cosas que trascienden y que edifican y que dan sentido lo eterno en nuestras vidas, Señor. A disfrutar, a gozarnos, Señor, porque todo es tuyo. Y ayúdanos a que cada momento de nuestra vida sea un momento, sea un festín, Señor, porque tú estás en nuestras vidas, Señor. Tú eres por sobre todas las cosas, Señor. Tú eres omnipotente, omnisciente. Y rogamos que tengas misericordia de mi vida y de cada una de la vida de mis hermanos, Señor, para que podamos volver, oh Señor, a este primer amor y poder estar gozosos en medio tuyo. Ayúdanos, oh Señor, a añorar tu ley, a añorar estar en el centro de tu voluntad, y ayúdanos, Padre, para que esto podamos compartirlo con aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén.